¿Quieres ganar dinero haciendo fotografías para un banco de imágenes? Bueno, en este video de menos de media hora de duración he resumido toda mi experiencia con consejos reales para que puedas obtener resultados exitosos. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a ver este video especialmente preparado para ti. Si eres una persona ligada al mundo de las imágenes fijas o en movimiento, seguramente conocerás de la existencia de bancos de imágenes. Estos son una fuente inagotable de ideas e inspiración al momento de que estás definiendo o tratando de definir una propuesta visual. Quizás los uses o visites tal vez con frecuencia desde la perspectiva de un consumidor más. Pero, ¿qué te parecería la idea de ganar dinero con tus fotografías? La idea central de todo esto es que si la imagen es atractiva se podrá vender muchas veces y eso puede llegar a generar un ingreso interesante no presupuestado, o lo que en otras palabras se dice dinero extra. Existen tres opciones muy claras: la autogestión, el stock o el microstock. Estas diferentes opciones, es decir, la autogestión, el stock y el microstock, buscan mercados específicos. En el caso de la autogestión, el mercado principal son las publicaciones impresas y digitales. El stock y el microstock buscan un mercado principal de publicidad, publicaciones impresas y digitales. Hace años, los bancos de imágenes se basaban en la selección rigurosa de material y exigían grandes colecciones de imágenes. Estas debían estar agrupadas por temáticas atractivas. Y esta exigencia era para todos aquellos profesionales que se asociaban. En la actualidad los precios y tarifas han bajado a niveles tan ridículos que los requisitos han debido flexibilizarse para poder seguir compitiendo. Mientras más compleja sea la producción, más cotizada será. Esta es la regla de oro en los tiempos en que el patrón de medidas es obtener más por menos. Por ejemplo, te puede interesar saber de que hay estudios en India que desde $1 realizan producciones de mediana complejidad con modelos incluidos. ¿Cuáles temas son los preferidos? Imágenes conceptuales, actividades humanas, personas, temáticas solicitadas de forma específica. Por ejemplo, una actividad conceptual es mostrar dos escaladores. Bueno, esto significaría, entre otras cosas, trabajo en equipo y desafiar riesgos, realizar desafíos, cumplir metas. Los bancos de imágenes suponen, a lo menos en teoría, que la imagen no será ofrecida en más de una empresa y que el comprador no la utilizará para fines diferentes a los declarados. Pero tras las diferentes empresas hay un equipo de abogados con papeles de demanda listas para ser aplicadas. Es su negocio. Lo van a defender con ferocidad. Entonces, no puedes ofrecer la misma fotografía en diferentes bancos de imágenes. Y el comprador de una foto solo la puede usar para lo que la compró. La foto, cuando se dice comprar, no es una compra exclusiva a menos que se indique. Es decir, tu fotografía va a ser o va a estar disponible para más de algún interesado. ¿Cuánto pagan? Esta es una pregunta fundamental. Y antes de responderla, me gustaría preguntar,
cuánto genera una imagen almacenada en un disco duro y que solo será usada para mostrarla un par de veces a los amigos. Dependiendo del tamaño y resolución comprada, las limitaciones y exclusividad se puede percibir desde 0,30 centavos a $6 en lugares como Adobe Stock. Entonces, lo que pagas versus lo que te pagan es interesante. Entonces, ¿cuánto pagan? Un porcentaje de la venta. En Microstock se paga poco, incluso ofrecen imágenes gratis, pero se vende más. En Stock se suele pagar mucho más, pero se vende menos. Hay algunos aspectos legales que tienes que tomar en cuenta. Para trabajar en un banco de imágenes, colaborando, enviando fotografías a él, debe ser mayor de edad. El autor de la fotografía debe ser mayor de edad. Deben ser de creación propia, es decir, no puedes adueñarte de otra fotografía y venderla en el banco de imágenes. En el caso de que aparezcan personas, sean mayores de edad o menores de edad, debe existir una cesión de derecho firmada por aquellas personas o por los tutores legales. También esto es en caso de que aparezca un edificio o una propiedad que se pueda identificar. No puedes por ningún motivo incluir marcas y logotipos, tampoco elementos protegidos por el derecho industrial y la propiedad intelectual, a menos de que su fabricante lo solicite en forma expresa. Algunos bancos de imágenes son Adobe Stock, Getty-Match, Corbis, Dreamstock, eStock, Shutterstock. No están puestos en orden, pero sí son algunos de los más conocidos. Antes de empezar a subir nuestras fotografías a los bancos de imágenes, es necesario considerar algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es todo lo que necesitamos? Debemos considerar, por ejemplo, en qué banco de imágenes vamos a aplicar las palabras claves de nuestras fotografías, las descripciones. Bueno, son varios detalles que hay que tenerlos muy claros antes de comenzar. Nos interesan, por ejemplo, ver el alcance que pueden tener un par de cuentas de colaborador en eStock, Getty-Match, Shutterstock, por ejemplo. Es necesario, en un segundo paso, ingresar con los datos requeridos para crear una nueva cuenta. Te van a pedir, después de haber rellenado tus datos personales, subir la cantidad de fotografías solicitadas. En estos momentos, la resolución mínima que están pidiendo es de 12 megapíxeles. Si es más de eso, mucho mejor. Y vas a tener que esperar a la confirmación o el envío de la invitación. Cada uno de estos bancos de imágenes se toma su tiempo en revisar el material que éste cumpla con las características mínimas de calidad que están solicitando. En el caso de eStock, Getty-Match y Shutterstock, se puede acceder desde aplicaciones de teléfono. El paso siguiente que debemos considerar siempre es que nuestras fotografías sean procesadas con un revelado digital no invasivo. Se podrían utilizar, por ejemplo, Lightroom, Photoshop y Luminar, siempre y cuando usáramos las características de una forma conservadora,
no usáramos herramientas que terminen alterando las imágenes. En el caso de Lightroom y Photoshop Express, se pueden usar directamente desde el teléfono. En el caso de Luminar, hay solamente una aplicación de escritorio o para computadora. En el caso de Lightroom, hay que pagar una suscripción. En el caso de Photoshop Express, es una aplicación gratuita. Luminar se paga solo una vez y está disponible tanto para Windows como para sistema operativo de Macintosh. El paso siguiente es escoger adecuadamente las palabras claves. Seguramente te vas a preguntar si en español o en inglés. En este caso, el idioma va a depender de lo que le interese al banco de imágenes. Estas palabras claves que sean adecuadas deben ser descriptivas, es decir, deben ser capaces de describir lo que se ve en tu fotografía. No deben considerar la elección de palabras claves que sean superfluas. Deben ser claras y adecuadas. Por ejemplo, si es una flor de amapola, debemos considerar amapola, flor y el color correspondiente. Lo mínimo deberían ser 5, no deberíamos pensar más allá de 50. El exceso, tanto como la falta, no nos ayudan en nuestro objetivo final. El paso siguiente es redactar una descripción de la imagen. Se pueden consultar fuentes de referencia. Por ejemplo, Wikipedia como fuente de referencia nos ayuda a redactar una descripción de lo que se ve en la imagen. No hay que copiar de forma textual lo que aparece en otras fuentes, incluso entre tus fotografías. La descripción debe ser clara, debe ser adecuada y debe responder a las 5 preguntas del periodismo, lo que serían las 5 W en inglés. ¿Qué, quiénes, dónde, cuándo y por qué? What, who, where, when, in, why. Entonces deberíamos utilizar una buena fuente de referencia al momento de redactar una descripción de la imagen que sea clara y adecuada. Si en nuestras fotografías aparecen personas o aparecen objetos o propiedades de otras personas, debemos contar con autorizaciones por escrito. Si no tenemos autorizaciones, esa fotografía es probable que se pueda utilizar, pero debemos ser bastante cuidadosos y estar bastante conscientes de esto. En el caso de que aparezcan personas y que éstas sean reconocibles, debemos contar con autorización escrita de ellas y además debemos contar con un testigo que certifique que esa persona firmó. En el caso de menores de edad, son los tutores legales o los padres quienes tienen que firmar la autorización. En el caso de propietarios de edificios o casas que sean reconocibles, debemos contar con autorización escrita. En el caso de propietarios de mascotas
que sean reconocibles, también debemos tener la autorización de ellos. Prácticamente todo debe ser autorizado si queremos utilizar esas fotografías en bancos de imágenes. Y para eso podemos utilizar aplicaciones como Easy Release, que es una aplicación que está bastante aceptada dentro del mercado de los diferentes bancos de imágenes. Y también podríamos utilizar autorizaciones impresas, que podrían ser firmadas y rellenadas in situ. Si nosotros trabajamos con un ayudante, con una persona que nos asiste, esta persona podría fácilmente ser considerada el testigo. No puede ser el fotógrafo quien actúe además de testigo. Por eso es importante estar bien claro sobre esto antes de proceder. En el caso de que la persona fotografiada sea un personaje público, como por ejemplo un actor, un político o alguien que sea reconocible, que aparezca en medios de difusión, en ese caso podríamos dejar de necesitar una autorización escrita, pero en ese contexto, esa fotografía solamente podría ser usada con fines de prensa, solamente con fines de medios de comunicación social. Entonces, es importante, si no tenemos la aplicación en nuestro teléfono, llevar algunas aplicaciones impresas, tanto los links a las diferentes aplicaciones que hemos citado a lo largo de este capítulo, como también un par de modelos de autorizaciones impresas que ya están bastante aceptadas por los diferentes medios que se dedican a comercializar las imágenes, están disponibles al final en un espacio especial de este curso online de fotografía y cómo ganar dinero con ellas. A veces, por mucho que te hayas esforzado en buscar las palabras claves más adecuadas, una descripción que se ajuste a tu fotografía, haber procesado cuidadosamente tus fotos, existen situaciones en las cuales el banco de imagen podría rechazar tu fotografía. Y por eso te voy a mostrar algunos ejemplos a continuación. La fotografía que estás viendo fue rechazada por reglas de copyright. Esta situación es absolutamente inapelable si no se cuenta con una autorización escrita. Y esta fotografía muestra una escultura que se encuentra adentro del mercado central de Santiago. Por mucho que forma parte del conjunto arquitectónico que es considerado patrimonio nacional, tanto el conjunto arquitectónico como esta escultura, para el banco de imagen sería una situación de rechazo por reglas de copyright, ya que debo contar con la autorización del autor o de los herederos, ya que los derechos de autor de la obra aún no prescriben. Entonces, estamos en una situación de una fotografía muy interesante que sería muy difícil de solucionar para poder agregarla a este banco de imágenes, ya que debo contactar a los herederos, ya que los derechos de autor de la obra que aparece en la fotografía aún no prescriben. En el caso siguiente, estamos viendo una imagen de una casa
en el campo, en mitad de una plantación, que también fue rechazada. Esto es algo sencillo de solucionar, ya que bastaría con mejorar el título y la descripción que aparecen en la imagen. Era muy parecida la descripción y el título a la de otra imagen bastante similar, de mi autoría, pero fue rechazada porque decían que le faltaba originalidad. Entonces, basta con mejorar el título, utilizar algunos sinónimos, tanto para el título y la descripción de la imagen, y probablemente también modificar, cambiar alguna de las palabras claves para que se ajuste más a la descripción correcta. En esta fotografía que estás viendo, aparece un cartel de fondo. El banco de imágenes indica de que probablemente esas letras que están en otro idioma, que corresponden absolutamente a otra representación gráfica, pudieran llegar a ser un aviso publicitario. Ante esa presunción, sugieren de que sea eliminado lo que aparece impreso en esas hojas de color rosado. Probablemente se le quite mucho interés a la fotografía, pierda la fuerza y el contexto que ya tenía. Este rechazo es mediano de solucionar, pero puede requerir varias horas de retoque borrando las letras. Yo, en este caso, evaluaría si es que vale la pena dedicar esas horas de trabajo a perder el contexto para poder incluir esta fotografía en el banco de imágenes. Lo más probable es que no valga la pena. La fotografía que estamos viendo corresponde a una fotografía de una persona que va avanzando por un sendero empedrado, y aquí en este caso es algo muy sencillo de solucionar, ya que basta con ajustar el texto descriptivo de esta imagen para que logre responder a las 5 W. Las 5 Ws ya las analizamos un poquito, un par de minutos atrás, en el tema anterior. Esta fotografía corresponde a un rechazo muy ambiguo. Se alegó de que probablemente estaría violando políticas de copyright. Y como digo, es un rechazo bastante ambiguo, ya que yo soy el dueño de la libreta donde se escribió lo que aparece ahí. Entonces, si yo soy el dueño de la libreta y no tengo un testigo de que soy el dueño de la libreta, sería bastante ambiguo poder solucionar esto. Cae este caso en una especie de limbo de interpretación. Esta otra fotografía es una fotografía súper interesante donde aparece la Kumari. La Kumari es una diosa viviente en Nepal y es una celebridad, una figura pública. Pero al ser menor de edad, por mucho que sea celebridad o figura pública, sin la autorización escrita de sus tutores legales o de sus padres, no se puede usar. Y esto es algo muy complejo de solucionar porque yo no tengo esa autorización escrita, no la obtuve en su oportunidad. En esta última fotografía que estamos analizando, vemos un montón de gente siguiendo ritos funerarios.
en el templo de Pachupatinath en Nepal. Este funeral en Nepal no cuenta con una autorización escrita de cada una de las personas que aparecen ahí. Es una cantidad bastante considerable de personas. Por lo tanto, sería algo muy complejo de solucionar, tratar de ubicar a cada una de estas personas para, de alguna forma, poder ingresar esta fotografía al banco de imágenes. Entonces, como te puedes dar cuenta, existen situaciones en las cuales, por mucho esfuerzo que hayas hecho, que te hayas preocupado de buscar un revelado no destructivo, que hayas buscado palabras claves adecuadas, una descripción adecuada que se ajuste a lo que estás viendo, pudiera caer dentro de una situación de rechazo. Felizmente, el banco de imagen te cuenta, te dice cómo solucionarlo, te explica claramente qué es lo que tienes que hacer. Entonces, no existe una fotografía absolutamente perdida, pero sí existe la necesidad de aplicar un criterio antes de enviar las que puedan ser sujetas de dudas. Como puedes darte cuenta, si te tomas este trabajo de forma seria, vas a obtener grandes resultados. Vas a obtener interesantes cantidades de dinero. Es un trabajo como cualquier otro, con la ventaja de que lo puedes hacer desde donde tú quieres, cuando tú quieres. Y lo que es mejor, te va a generar resultados pasivos. Es decir, una fotografía se puede vender una y otra vez sin que tengas que hacer mayor esfuerzo. Si este tema te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube. Y nos vemos en un próximo video especialmente preparado para ti.